recto, ano. Y el detalle está en que la gran verdad es que cuando tú recibes, cuando tú ves lees esta parte, te va a hablar de el elevador del ano, ¿sí? Y que lo vamos a tener que entender. Yo pensaba dejarlo para después, pero sí, ya me di cuenta que Rubier te va a nombrar el elevador del ano, te va a nombrar la fascia superior del diafragma pélvico y te va a nombrar el señor, el otro músculo, el transverso profundo del perineo. Entonces, más o menos yo creo que tenemos que tener una idea de cómo están las cosas para poder este, tener esa idea clara, o sea, para no perdernos mucho, como te decía hace rato. A veces, por ejemplo, las materias se hacen pesadas cuando uno hay cosas que no las digiere bien y mejor es tenerlas bien claras para poder decirlo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, para poder entender esto, pues vamos a entender un poquito lo que sería el famoso piso pélvico, el diafragma pélvico. Entonces, primero, una generalidad que necesitamos de ley saber, una generalidad. Entonces, cuando hablamos del último piso, ¿no es cierto? Ya de la última parte, ¿no es cierto? De esa gran cavidad que decíamos que es la famosa cavidad abdominal, ¿no? Tendrías aquí la cavidad abdominal. Obviamente en la parte superior nosotros tenemos el famoso diafragma como límite superior. Si esto es posterior, pues obviamente la parte posterior tendría la estructura ósea limitada por la columna vertebral, ¿no es cierto? Y hacia adelante obviamente la pared abdominal, piel y la parte que tendríamos, que sería una pared que se llama anterolateral, ¿sí? Entonces sería básicamente por las costillas en la parte final del tórax y los músculos que vienen desde atrás hacia adelante. Entonces aquí, primera cosa que tienes que darte cuenta, aquí cito, esta de aquí sería la entrada a la pelvis falsa, a la pelvis falsa. Entonces, básicamente esa pelvis falsa llega hasta un nivel que sería, pues obviamente, la entrada a la pelvis verdadera. Entonces, aquí lo ponemos. Aquí tendríamos una vista superior, ¿no es cierto? Sínfisis del pubis hacia adelante, la rama superior del pubis. Acá abajo tendrías, esta sería la espina ciática o isquiática, como le llaman algunos. Esta sería la escotadura isquiática menor y no se puede apreciar bien aquí, pues porque esta línea de acá no pertenece, estaría más profunda. Ahorita le podemos girar para poder ver bien. Tendríamos la escotadura ciática mayor. Pero la línea que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Vamos a ponerla de acá, espero poder luego borrarla. Va a venir desde aquí, desde el promontorio. Desde el promontorio, perdón, esa no se notó para nada. Sí, deshacer, vamos a ver, ya, perfecto. Vamos, pongámosla con este color a ver si se nota ahí mejor. Entonces viene por aquí, exacto, un poquito mejor estuvo eso. Viene por aquí, por esta línea. Entonces en esta parte de aquí, en esta parte de aquícito, tendríamos que es la parte del sacro, ¿no es cierto? El promontorio, las alas del sacro, y esta parte, en cambio, que la voy a cambiar de color, pongámosle así como este color, esta partecita de acá, sería parte de lo que se conoce como la línea innominada, y va a terminar, pues, acá adelante, en la parte superior de lo que sería el pubis. Entonces, esa sería igual para acá, ¿no? Para acá, sí, entonces, este sería mi nivel, todo es de aquí hasta las crestas ilíacas, todo esto sería la pelvis falsa, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos la pelvis falsa en todo ese nivel. Entonces esa pelvis falsa pues sería la parte más baja del abdomen, por decirlo de una manera. Entonces esto todavía pertenece a la cavidad abdominal, aunque esté dentro de la pelvis. Por eso se llama pelvis falsa, básicamente. Y todo lo que está debajo de esa línea que acabamos de decir sería la pelvis verdadera. Entonces, pero más abajo todavía tengo el último piso, por decirlo de alguna manera, que sería lo que algunos conocen como el famosísimo diafragma pélvico. Entonces voy a borrar esta parte. Yo creo que aquí estaría entonces acá abajo el diafragma pélvico o el diafragma del periné, que algunos docentes, o mejor dicho, autores no docentes, no están de acuerdo con que se llame de esa manera, pero como sé decir, esto ya es problema de los grandes jefes. Entonces, en ese piso, si tú estás parado en ese último nivel, por decirlo, del abdomen, entonces en esa última parte del abdomen, ya abajo, pasaste la pelvis verdadera, te fuiste hasta lo más profundo. Entonces, básicamente hay dos niveles. Ahí vas a tener dos niveles. Entonces, el primer nivel, desde arriba, ¿no es cierto? Tú estarías aquí todavía, aquí estarías en la pelvis verdadera ya, porque por acá arriba quedó la línea que te acababa de decir de ese plano. Estás en la pelvis verdadera. Estás parado ahí sobre esa última parte. Entonces, tendrías ahí parado sobre este primer planta alta, ¿sí? Aquí los lojanos tenemos un grave problema. Ya te voy a decir cuál. ¿Sí? Y acá abajo tendría la planta baja. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? Sería el primer piso y la planta baja, ¿sí? Hablando en términos así como que de casa.
¿Por qué te digo que es un problema? Porque los lojanos a la planta baja la llaman primer piso, le llamamos, y ya está de acá, ya le decimos segundo piso. Entonces, vos te vas a cualquier parte, en cualquier otro lugar, te dicen vaya al primer piso y tú dices, no, pues estoy en el primer piso, que está loco. No, el primer piso recién es este. Pero bueno, entonces, para decirlo de alguna manera, entonces tengo dos niveles, ¿no es cierto? Entonces, para no, de pronto no meternos en más líos. Dos niveles, un nivel superior y un nivel inferior, ¿sí? Entonces tienes este nivel, eh, todo esto, a ver, vamos acá. Todo esto sería mi diafragma pélvico, todo esto. Entonces, ese diafragma pélvico, ese piso, ese último piso, ese último terreno, va a tener dos niveles, un nivel superior y un nivel inferior, ¿sí? Entonces, nivel superior, un nivel inferior. Pues para explicarlo. Como te decía yo en algún momento de las clases, esto realmente tiene su grado de complejidad y lo que intentamos hacerlo acá es entendible, digerible para lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Entonces, para poder ver, pues obviamente este primer nivel, lo mejor es que tú vengas y te coloques aquí, ¿no es cierto? Así. Y tengas una vista superior de ese nivel. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer acá. Colocar una vista superior de este nivel. Entonces, para orientarte nuevamente, tienes aquí la sínfisis del pubis, las ramas superiores, las espinas, ¿no es cierto? Y aquí tendremos el sacro y aquí tengo aquí la última parte del coxis. Entonces, tienes que orientarte en un punto muy básico ahí. Si ponemos aquí el sacro y pongo aquí el coxis, aquí estaría ese doblez que está haciendo la unión rectoanal. Sí, la unión rectoanal. Entonces, piso superior, este piso superior es un piso que va a estar justo en esa unión rectoanal. Va a pasar por ahí. Sí, va a pasar por ahí. Ese sería el piso más alto, sí, y que va a tener obviamente un cierto grosor porque está compuesto por músculos. Sí, entonces, pocas palabras, sería más o menos desde este punto. Entonces, si tú quieres, podemos colocar ya aquí nuestra primera referencia. Entonces, aquí estaría básicamente la unión rectoanal, estaría por aquí, la unión rectoanal. Estaría ahí la unión recto-ano. Hacia adelante, en la línea media, pues tendríamos la uretra y hacia atrás de la uretra, como es una pelvis femenina, tendríamos el conducto vaginal y atrás el famoso centro del perineo. Esas estructuras serían las que estarían a este nivel, famoso centro del perineo que estaría acá. Entonces, esta vista lo estás viendo desde arriba, ¿sí? En cambio, por favor, no te vayas a confundir con la vista que hicimos la vez pasada. La vista la hicimos desde acá abajo, en la clase pasada, aquí, así, lo vimos así, en la última parte. Es decir, estábamos viendo este piso, pero no lo describimos, no dijimos algo que sí íbamos a decir hoy, ¿sí? Entonces, estamos viendo esto. Entonces, ahora tú estás desde acá arriba, estás viendo esta parte superior. Entonces, ¿qué vamos a tener que decir? Vamos a decir, entonces, vamos a ubicarnos primero, entonces, primera parte de nuestro estudio va a ser este piso que está aquí. Entonces, ¿cómo está conformado esa parte? Entonces, ¿cómo está esa primera parte dada, por decirlo de alguna manera? Entonces, esta parte va a estar dada por la presencia de músculos. Entonces, el primer músculo que vamos a tener ahí va a ser el músculo iliococcigio, el famoso, isquiococcigio, el músculo isquiococcigio. Isquiococcigio. ¿Sí? Ese es el músculo que está conformando ese diafragma en esa parte, el diafragma pélvico. Entonces, diafragma pélvico, tienes el músculo isquiococcigio, que estaría ahí. Sí, me faltó una C por ahí, disculpe. Coccigio, sí, aquí hay una C, aquí falta una C. Coccigio, ¿no es cierto? O también se utiliza X, también era la nomenclatura anterior, con la X en vez de doble C. Las dos son válidas. El famoso isquiococcigio, o sea, y acá tengo el otro músculo que es el elevador del ano. Pero es lo que a veces, como te digo, lo iba a dejar para después, pero creo que es bueno ya tenerlo, sobre todo porque cuando vas a leer te va a decir algunas cositas. Elevador del ano. ¿Cuál es el problema del elevador del ano? ¿O cuál es el detalle del elevador del ano? Porque no es problema. El detalle es que el elevador del ano está compuesto por varios músculos. No es un solo músculo, o mejor dicho, se lo considera como un todo porque todos pueden trabajar conjuntamente haciendo pues la función que sería elevar el ano. Pero sí pueden también actuar de una manera independiente. Entonces, todos estos músculos, este conjunto de músculos, va a estar formado básicamente por, esa era la confusión que hacía al principio, iliococcigio, el de acá abajo es ilio, el de arriba es isquio. Iliococcigio pertenece a este elevador del ano.
iliocoxigio. También voy a tener los que se van a insertar en el pubis. ¿Sí? Son 3 del pubis. El último ya te voy a explicar. Sería el primero es el pubocoxigio. Pubocoxigio. Tendríamos el pubo rectal. ¿Sí? Y acá tengo el pubo vaginal, en el caso de las mujeres de sexo femenino, y la variante sería elevador de la próstata en el caso de los seres llamados varones, hombres de sexo masculino, ¿cierto? Entonces, esa sería la estructura de, esos serían los músculos que voy a encontrarme acá. Entonces, el elevador del ano y el isquiocoxigio. El elevador del ano formado por estos músculos, el iliocoxigio, pubocoxigio, pubo rectal, pubo vaginal, y la variante, obviamente, para el varón, sería el elevador de la próstata. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es lo siguiente. Entonces, yo creo que por aquí me quedé muy corto en este dibujo de aquí, ¿sí? Como que es un poquito lento, ya, es un poquito más adelante, porque tenemos que colocar ahí un ligamento, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a haber aquí? Lo que va a haber aquí primero, para poder entender toda esta estructura y poder hacerme entender, sí, vamos a colocar aquí un ligamento, un pequeño ligamento que va desde aquí hasta acá. Sí, ese pequeño ligamento, sí, ese ligamento que va del ano, ¿no es cierto?, de lo que sería la flexura. Esa unión ano-rectal va a tener el nombre de ligamento anocoxigio, ligamento anocoxigio. Entonces, este pequeño ligamento que estaría desde aquí sería el ligamento anocoxigio. Va desde el coxis hacia nuestro amigo el ano. Primer situación que debemos tener bastante clara. Luego vamos a tener otro que va a venir básicamente desde esta espina. Desde esta espina va a ir hacia el sacro y hacia el coxis. Entonces va a venir por aquí así. Sí. Entonces también tiene fibritas que van al coxis, pero se toma pues como referencia más a sacro, entonces va a ser un ligamento sacroespinoso, el ligamento sacroespinoso, desde la espina hasta acá, sacroespinoso. Y otro ligamento que va a venir del agujero obturador. Si ustedes ves aquí, sería el agujero obturador. Entonces, para explicarte un poquito mejor eso, porque no, cuando me pongo a dibujar no me permite mucho girarlo, o sí me permite. Bueno, por si acaso, no, como todavía no lo manejo bien, después va a hacer que termine metiéndome en problemas. Hagámoslo acá, rapidísimo. Entonces tenemos acá rama superior del pubis, sínfisis del pubis y rama superior del pubis, y aquí tendríamos las ramas inferiores que se van a continuar con la isquion, y aquí tendríamos el agujero del obturador. Entonces el agujero del obturador, acá yo tengo, pues siguiendo esta línea, la espina, viendo con la misma visión que teníamos desde arriba. Claro, esto ya es más esquemático. Tendrías esta espina que está aquí, que sería la espina ciática, ¿no? Espina ciática y el agujero obturador que está aquí. Entonces, acá lo hemos puesto de esta manera, que como te digo, es más por didáctica. Entonces, vamos a tener un ligamento que básicamente va a estar saliendo de la membrana obturatriz, de los bordes internos del agujero obturador. Aquí está saliendo una condensación, una membrana, que se va a dirigir básicamente desde esta parte inferior hacia acá, ¿sí? Desde la parte inferior básicamente de este sector. Acuérdate que ese agujero está formado por la unión de estos huesos, el pubes, el ilion y el isquion. Entonces va a salir básicamente desde lo que sería el famoso agujero obturador, la membrana obturatriz, y está saliendo de ese borde interno que va hasta allá, como que en la unión de la parte púbica como del isquion. Pero lo que más me interesa es que al venir hacia acá, ese ligamento aquí va a formar un nombre que es básicamente el arco, así se llama, arco tendinoso del elevador del ano. ¿Sí? Arco tendinoso del elevador del ano. Esa sería la situación de este señor a este nivel. Entonces, si esto lo pasamos para acá, entonces vendría desde este borde interno, sí, hacia acá. Borde interno acá, y acá nos estamos olvidando de colocar este. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí básicamente ya tenemos delimitada, queridos compadres, esta área que se encuentra aquí, toda esta área. Toda esta área se encuentra limitada, entonces, al estar limitada esa área ahí, básicamente esta es el área del diafragma. En pocas palabras, de ese primer nivel que te decía, si vas desde arriba hacia abajo, desde ese primer nivel donde estaba parado el personaje que pusimos al inicio. Entonces, estás en esta área. Al estar en esta área, estarías hablando de la parte superior del piso diafragmático, la parte superior de ese piso pélvico, de esa pelvis. A ese nivel nos encontraríamos.
Entonces, ahora sí, con esto podemos ya ir colocando los músculos. Entonces, el primer músculo que debemos poner es el isquiococcigio. Entonces, este isquiococcigio, queridos compañeros, va a venir desde acá, va a cubrir, se va a insertar aquí, en este ligamento. Sí, en este ligamento, que es el sacroespinoso. Se inserta aquí y las fibras se distribuyen hacia el coxis y hacia el sacro. Y se inserta por los dos lados y básicamente va a estar cubriéndolo a este ligamento. Lo va a cubrir, ¿sí? Lo va a cubrir este ligamento, entonces ahí tendría el primer músculo que sería el famoso músculo isquiococcigio que va a ese nivel, cubriendo a este ligamento. Entonces, ese sería básicamente ese primer músculo. El otro músculo que sería el iliococcigio ya del elevador del ano, ¿sí? El elevador del ano va a venir desde aquí, pongámosle otro color, pongámosle este color de acá. Entonces este va a venir desde aquí, se va a insertar en el arco tendinoso. ¿Sí? Desde el arco tendinoso y de ahí se va a dirigir básicamente hacia el coxis y el sacro. Entonces viene así. ¿Ok? Hacia el coxis y el sacro. Se está dirigiendo de esa manera. Entonces ahí tendrías la otra parte. Este ya sería el elevador, parte del elevador del ano, ¿sí? Entonces tienes que acordarte de esa partecita, ¿no? Entonces tenías primero dos músculos en este diafragma. El primero, el famoso isquiococcigio que se encuentra aquí, y luego el elevador del ano que va a cubrir toda esta área que no cubre obviamente este señor, toda esta área que está aquí. El primero del elevador del ano, el iliococcigio, que es este, ¿sí? Sí, estaría en este nivel. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro músculo voy a tener? Voy a tener los músculos que se insertan en el pubis. Regresémonos para acá. Entonces voy a tener básicamente, ¿no es cierto?, un músculo que decíamos el pubococcigio. Entonces tengo aquí pubococcigio, al ladito voy a tener el pubo rectal y al ladito voy a tener el pubo vaginal o el elevador de la próstata. Entonces es como que en la rama inferior de lo que sería el pubis, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí ese nivel se encontrarían estos tres. Entonces, empezaríamos con el primero, que sería el famosísimo pubococcigio, el famoso pubococcigio. Entonces, este señor va a ir, vamos a ver, dijo el ciego, vamos a ver qué fue lo que vio. Desde aquí, desde el pubis, ¿no es cierto? Pubis, 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 al coxis. Del pubis al coxis. Es el pubococcigio, ¿no es cierto? El famoso pubococcigio. Después voy a tener el otro que sería el famoso pubo rectal, ¿no? El pubo rectal. Entonces este pubo rectal sí hace una cosita medio tramposa aquí. Va a venir aquí. Se va a insertar acá en este ligamento que decíamos el ligamento anococcigio. Ligamento anococcigio y también se va a insertar aquí alrededor del ano. ¿Sí? Aquí, alrededor del ano. También se inserta alrededor del ano. Entonces tiene fibras que van hacia lo que sería el pubo, el ligamento anococcigio alrededor del ano y unas pequeñas fibras en el centro tendinoso. Entonces este señor está haciendo esto. ¿Ok? Listo, y viene para acá. ¿Ok? Entonces tendríamos este señor que sería el famosísimo pubo rectal. Pubo rectal. Entonces, tendríamos luego el pubo vaginal, que sería el músculo que básicamente va a estar, pues, viniendo del pubis y va a venir a las paredes laterales de la vagina. Entonces, cuando tú tomas este músculo diafragma como un todo, porque solo estamos poniendo los del lado derecho, son pares. Entonces, básicamente, por ejemplo, si ponemos aquí el del pubo vaginal, es como que va a rodear a la vagina, con el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, aquí, por ejemplo, los autores le llaman a este el hiato genital, porque está pasando tanto lo que sería la parte de la introito vaginal. En el caso de los hombres estaría pasando parte de la uretra, ¿sí? Y acá tenemos en el caso de la mujer la uretra, o aquí estaría la parte del bulbo, ¿sí? De la parte posterior del pene, que ya vamos a ver cuando tengamos un poco, veamos esto de urogenital masculino. Entonces, acá tenemos básicamente la estructura genital, por eso es que ese espacio lo conocen como hiato, por eso es que también se le llama de diafragma, aparte que tiene este centro tendinoso, como te decía, no es...
igual al del diafragma, pero tiene su cierto parecido porque aquí está condensándose algunas fibras musculares de todos estos señores, porque al final, si te das cuenta, este señor viene aquí, viene también del otro lado a insertarse pues ahí mismo, ¿no es cierto? Pongámoslo de negro, viene a insertarse aquí mismo en estos mismos ligamentos, en el ligamento anocoxigio, alrededor del ano, ¿no es cierto? Alrededor del ano, y de aquí pues obviamente se va hacia acá adelante. Entonces, ahí tendrías el famosísimo elevador del ano. Entonces, por eso es que eh, se puede, si tú lo tomas en cuenta de otra manera, por ejemplo, vamos a ver acá, si tú lo coges y lo haces de esta manera, por ejemplo, por eso es que a veces sí te vas a encontrar con dibujos que como que se ve un poco diferente, pero es porque, por lo siguiente. Entonces aquí tengo al señor, ¿no es cierto? Así separado, por didáctica, como sabemos decir. Entonces aquí tendría yo ese ligamento que sería el ligamento anocoxigio. El ligamento anocoxigio, sí. Entonces estamos diciendo que viene un músculo que es el pubo rectal que va a venir, le va a dar la vuelta, y no es cierto, y el del otro lado también va a salir y va a dar la vuelta y se va a ir hacia allá. ¿Sí? Entonces se insertan aquí, se insertan aquí, se insertan aquí, se insertan aquí, 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 ¿ok? Y le dan la vuelta. Entonces si tú coges y borras esta partecita de aquí así, ¿sí? Como todo es muscular, entonces da la sensación de que también está siendo agarrado. Si tú tomas en cuenta el famoso ligamento, entonces tú vas a decir que lo está agarrando de esta manera. Por eso es que vas a ver también muchos dibujos que hacen este tipo de esquema. Es el elevador del ano. Es el elevador del ano, si te van a decir músculo elevador del ano. Nada más que ahora ya podemos entender que esta parte del músculo elevador del ano es el músculo, básicamente, el famosísimo pubo rectal, cuyas fibras también se van a continuar hacia el pubis. Entonces, es lo que te está diciendo Rubier. ¿Cuándo te va a estar diciendo nuestro amigo que ya dice el recto ureteral? Ya llegamos a ese músculo, mi estimado David, el recto ureteral. ¿Sí? Entonces, tenemos acá este músculo y aquí, compañeros de la vida, sí. Entonces, en este punto, lo que va a estar sucediendo básicamente es que tienes que recordarte que aquí viene una membrana acá arriba, la fascia pélvica, la fascia pélvica. Entonces, si nosotros lo hacemos acá, entonces vamos ahora sí a ir poniendo algunas cositas. Pongamos nuevamente aquí, sí. Planta alta, planta baja, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a tener la fascia pélvica, la fascia pélvica. Acá abajo, debajito de esto, ¿a quién voy a tener ahí? Voy a tener al músculo elevador del ano y al músculo isquiocoxígeo. ¿Sí? Esa sería la parte muscular, que es la que estamos poniendo aquí. ¿No es cierto? Es toda esta parte que estamos poniendo aquí. Esa básicamente sería esa primera parte, ¿no es cierto?, de lo que decía la planta alta, por decirlo de alguna manera, la planta alta de este diafragma, ¿sí? Y ahí vamos a ir poniendo el que me estaba pidiendo David, sí, pero vamos a ir entendiendo alguna otra cosa más. Ahora, tendría que yo ver también esta planta que está acá, la planta baja. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primera cosa, aquí ya empieza a Rubier a meterte algo. Aquí voy a tener una fascia, que es la fascia superior. Fascia superior. Ya me salió una señal de internet inestable. Me avisa, por favor, si es que se empieza a oír raro ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí una primera fascia que sería la famosísima fascia superior, ¿no es cierto? Fascia superior perineal. Esa es la fascia superior del periné, fascia superior perineal. Fascia superior del periné o fascia perineal superior, ¿sí? Y acá abajo tendría yo otra membrana más, aquí, que sería básicamente otra membranita que sería la membrana perineal. Membrana perineal, sí, membrana perineal. Entonces, eh, estas dos señoritas que acabo de poner, la fascia superior, entonces tienes tres, ¿no es cierto? Fascia pélvica, acá, obviamente, porque todavía si tú estás, como te decía yo, estás parado aquí, estarías en la pelvis verdadera. Entonces, fascia pélvica, sí, la fascia pélvica, aquí sería el sector de los músculos, el músculo, el isquiocoxigio, ¿no es cierto? El isquiocoxigio y el elevador del ano. Pasas a la otra parte que sería la fascia superior perineal, fascia superior, la fascia superior del periné. Aquí vamos a ver que ya está el músculo que te va a mencionar Rubier, que va a ser el transverso profundo del periné.
transverso profundo del periné. Va a estar ahí, ¿sí? Y por último tendría yo aquí esta membrana, bueno, no por último, pero aquí tendría otra membrana que sería la membrana perineal, membrana perineal. Entonces, para algunos autores vas a ver que la membrana perineal y la fascia superior del periné, estos también se conocen como diafragma urogenital. Diafragma urogenital. Entonces, diafragma urogenital una cosa, diafragma del periné otra cosa. El diafragma periné es todo. Sí, el diafragma del periné, sí. El diafragma del periné es absolutamente todo. Diafragma urogenital, solo por estas dos membranitas, que serían, es decir, básicamente como decirte la planta baja, ¿no? Sería desde la membrana superior del periné y la membrana perineal. Esta parte de aquí sería básicamente el diafragma urogenital. Entonces, eso también puedes tenerlo ahí como una pequeña referencia. Igual, cuando veamos uretra, tenemos que toparnos con eso. Entonces, por eso ya de una vez como que lo adelantamos un poco, ya tener algunas generalidades desde este punto de vista. Entonces, pero si tú tienes que darte cuenta de algo, así para ir entendiendo un poquito más esta historia, ¿sí? Si tú coges la primera vista para poder entender esta parte, la primera vista que hicimos fue colocarnos aquí, perdón, colocarnos aquí, ¿sí? Ahora pues, para poder entender la planta abajo un poco, tenemos que colocarnos acá. Verlo desde abajo, no podemos verlo desde arriba. Entonces, básicamente, pues, pondríamos que aquí eliminar todo lo que hemos, sí, vamos, perfecto, y tendríamos que girar esto. Entonces, vamos a girarlo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, giramos y giramos. ¿Ok? Y vamos a hacerlo más pequeño, obviamente. Perfecto. Sí. Vamos a ver si lo logramos cuadrar un poquitín. Exactamente. Sí, perfecto. Creo que por ahí puede ser. Ya, listo. No respire nadie, por favor. Y vamos a anotar esto. Ok, dibujar. Perfecto. Aquí. Listo. Un poquito más. Por ahí. Ok, listo. Entonces vamos a dibujar ahora desde el punto de vista inferior. Entonces, nuevamente, sífisis del pubis. Aquí tendría la rama inferior, ¿no es cierto?, del pubis, lo que sería el isquion, la tuberosidad isquiática, que es la parte más ancha, tuberosidad isquiática, el agujero obturador por aquí, rama superior del pubis, que sería esta parte que está por aquí, ¿no es cierto? Y aquí, mira, la espina ciática. Sí, estamos vivos. Aquí tenemos en la línea media como que el vértice del sacro, columna lumbar, que sería esto que está aquí, sacro, obviamente esto, y aquí puedo ver incluso el polo inferior del riñón. Entonces, estoy viéndolo desde la parte inferior. Entonces, acá tendría pues, delante de este vértice del sacro, tendría esto, que sería el famosísimo unión ano-rectal, ¿no? Justo la unión ano-rectal, donde hace el doblez para el recto transformarse en ano, ¿ok? ¿Listo? Entonces, delante de este señor, pues, lo que ya hemos dicho aquí en la línea media como referencia, la uretra, si como este es pelvis femenina, decíamos vaginal, y aquí tendría el famoso centro tendinoso, punto central del periné. ¿Ok? Entonces, básicamente esto ya es planta baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que tener aquí? Yo voy a ver un ligamento que va a venir obviamente desde esta parte del señor, este es la tuberosidad isquiática, y acá vamos a tener un ligamento que viene hacia el señor don sacro, lo vamos a ver mejor acá, hasta este punto del sacro. Lo que pasa es que me estorba aquí este cuadro de diálogo que me pone el sistema y que lo intenté quitar para dibujar, pero no me deja. Hace rato ya lo intenté quitar para dibujar. Al rato que lo quito, no me deja en cambio dibujar. Sí está medio raro eso. Pero creo que podemos de pronto hacerlo un poquito más hacia acá. A ver. No quiero que se gire. Ya se gira un poquitín. Bueno, ya nada. Entonces ahí como que podemos ponerlo ahí. Entonces, vendría, ¿no es cierto? Desde aquí. Ups. Listo. Ok, entonces vendría hacia acá. Ok, entonces tendría ya más o menos como que salió un poquito medio como que torcido. Entonces tendríamos este pequeño ligamento que sería el ligamento sacrotuberoso. El sacrotuberoso, tendríamos este ligamento sacrotuberoso
que no me gusta para nada que esté así tan torcido. En esto también lo veo este programa un poquito lento, como cuando uno dice rayar y inmediatamente quieres hacerlo, tienes que esperar un ratico para que te dé chance de hacerlo. Ya, listo. Entonces, básicamente, ese es un ligamento sacrotuberoso, ¿no es cierto? Que va desde el sacro hacia la parte de la tuberosidad isquiática. Sí, entonces, el sacrotuberoso estaría a ese nivel, que va a ser lo que me limita, en cambio, a este nivel, de esta parte. Sí, y si yo cojo y trazo una pequeña línea, ¿no es cierto? Básicamente, las tuberosidades hacia acá. Entonces, yo voy a tener una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a decir de estas ramas inferiores, de aquí, de todas las partes inferiores, ¿sí? Hacia la parte posterior? Están saliendo básicamente este músculo que es el transverso, el famoso transverso profundo del periné, ¿sí? Transverso profundo del periné está cubriendo absolutamente toda esta parte. Transverso profundo del periné lo está cubriendo, ¿sí? Y debajo de ese transverso profundo del periné, nosotros vamos a encontrarnos básicamente con la membrana que te decía hace rato. Entonces, como te digo, tranquilo. Ahora lo que necesito es que tú tengas la idea de todo esto. Entonces, cuando ya veamos un poquito de urogenital, porque me toca relacionar algunas cosas de las membranas aquí, sobre todo a nivel de la uretra masculina, ¿sí? Entonces vamos a tener que relacionarlo con todo eso. Así que tranquilo, por lo pronto ya tienes la idea de dónde se encuentra este transverso profundo del perineo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Para que tengas otra idea. Aquí, debajo de esto, quitemos este pana que está aquí, debajo de esto yo voy a tener otro músculo que va a ser, si hay un transverso profundo del periné, pues acá también voy a poner el transverso superficial del periné. Entonces, básicamente esas serían las estructuras que van bajando ya, obviamente fascias, piel y todo eso más acá abajo. Entonces, esa sería la última parte. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo pongo acá la membrana que está de rojo, que sería esta membrana que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Esta membranita que está aquí. Esta membranita sería la membrana superior que estaría pues por debajo, perdón, por debajo del elevador del ano. Debajo del elevador del ano estaría esta membranita cubriendo todo esto y obviamente permitiendo el paso de todas estas estructuras, ¿no es cierto? Poniéndolo así como que en un pequeño orden, ¿no es cierto? Y después, más debajo de todo esto, por cierto, está el transverso profundo del periné, que es el que te va a hablar Rubier, que va a estar perforando estas estructuras, ¿no es cierto? El transverso del... Y obviamente, pues, debajo de ese transverso, entonces fascia superior, transverso, y ahora sí, la membrana perineal, que sería la que está acá abajo. Perdón, me quedo sin marcar. Aquí, membrana perineal. Y como te das cuenta, ya vamos llegando básicamente al extremo inferior del conducto digestivo, del conducto anal en este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo acá? Entonces, lo que va a estar siendo nuestro amigo, el famosísimo, que me estaba preguntando, mi estimado amigo David, si no me equivoco, fue David que preguntó, vamos, sería las fibras longitudinales. Esas fibras longitudinales, ¿no es cierto? Si hablamos ya del músculo de este señor don músculo, del señor don colon, intestino, vas a tener dos fibras, ¿no es cierto? Fibras superficiales y las fibras profundas, ¿sí? Las fibras profundas son las fibras circulares y las superficiales son las longitudinales. Entonces, estas señoras vienen por aquí. Vienen por aquí y vienen por acá. Y aquí es lo que te va a decir Rubier, que una de estas fibras, se va a adherir acá. Se va a meter, cambiémosle de color, algo que se vea mucho mejor. Este de pronto, o este. Viene por aquí así. Y se mete aquí. Y se dirige hacia adelante. ¿Sí? Se va a ir por arriba del elevador del ano. Como te dije, ahora ya sabemos que esta parte del elevador del ano se llamaría el músculo pubo rectal. El pubo rectal que venía acá, le daba la vuelta al recto, se insertaba en el recto y venía acá este ligamento. Se va por arriba de estas fibras del elevador del ano. Y si tú te acuerdas acá en el dibujo que teníamos acá adelante, aunque ya lo quitamos, pues si se vino por aquí, ¿no es cierto? El elevador del ano vino por aquí, vino acá, vino acá, vino acá, y se pasó al pubis, va a llegar muy cerca de la uretra. ¿Sí? ¿Te acuerdas del dibujo anterior? Va a llegar muy cerca de la uretra. Entonces, básicamente, el asunto
es donde tienes que orientarte siempre es esa porción en la cual tenemos nosotros la parte de lo que sería, a ver, el orden ya no quiere borrar, ya se puso rebelde, entonces vamos acá, hagamos esto, no queremos guardar esto, y pongamos nuevamente el sistema urinario. Esto para hacerte recordar eso. Ahí está la uretra, vea. Sí, ahí estaría la señora uretra. Ampliamos esto, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a rayar esto. Mucho, mucho, ¿cómo es? Mucha vuelta para empezar a rayar esta historia. Eso también es algo que no me está gustando mucho, pero bueno, ya está, así mismo es. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas? Aquí teníamos aquí tendríamos el ligamento, el ano, el ligamento, ¿no es cierto? Y tendríamos el músculo pubo rectal, que venía, se insertaba en el ano y se insertaba acá. Hagámoslo así. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, obviamente, viene del otro lado y hace lo mismo. Y aquí en el centro tendinoso, pues, esto lo van cerrando. Lo van cerrando y lo van cerrando. Entonces, cuando viene esta fibra longitudinal que viene desde la parte superior, entonces se va a ir hacia adelante. Se va a ir hacia adelante, sí, esas fibras que vienen de las fibras longitudinales y se va a encontrar con esta señora que sería la uretra. Entonces, desde este punto de vista que tenemos acá, sería lo amarillo. Viene por aquí, va por arriba del elevador del ano por estas fibras y se encuentra acá adelante pues con la uretra. ¿Sí? Entonces, ese sería lo que sería el músculo recto ureteral. Sí, básicamente el problema para nosotros, ¿cuál es? Me va a decir Rubier que este músculo puede ser que no exista. Entonces, es cuestión de autores. Un autor dice que sí, otros autores dicen que no. Sí, entonces, pero tendríamos esa la explicación de esto. Pero atrás, este sí es más común, que vengan estas fibras longitudinales, se vayan por este músculo elevador del ano. ¿Por qué no decimos que se va por el ligamento? Porque ya está cubierto por el elevador del ano. ¿No es cierto? Aquí estaba el ligamento, pero el ligamento está cubierto por el famoso elevador del ano. Entonces, ese es el gran detalle. Está ahí cubierto por este señor. Entonces, este ligamento. Entonces, básicamente desciende este señor Don Gato por aquí. Las fibras longitudinales descienden y se van hacia acá. Y al irse hacia acá, lo voy a cambiar de color, al irse hacia acá, van desde el recto, básicamente, hacia el coxis y va a formar el músculo recto coxígeo. Ese sería el recto coxígeo. Que ese sí, no dice Rubier que sea inconstante o algo por el estilo. Del otro de acá me va a decir Rubier que posiblemente sea un artificio, es decir, que realmente son fibras que van, sí, en realidad nacen acá, pero que no se los puede considerar como músculo, básicamente. Y obviamente acá, si nos saltamos aquí a la uretra, aquí debió haber estado el introito vaginal. Entonces también va a estar diciéndome que hay unos músculos, fibras musculares que bajaron por aquí y en vez de irse a la uretra se fueron a las paredes laterales de la vagina. Y siempre van a utilizar ¿a quién? Al elevador del ano. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte en el primer dibujo tienes que recordar que en el primer dibujo había una partecita donde básicamente decíamos que había un músculo que era el pubo vaginal, el famoso pubo vaginal, ¿no es cierto? El pubo vaginal que iba hacia la cavidad, hacia las paredes laterales de la vagina. Entonces, al ir a las paredes laterales de la vagina, ¿no es cierto? Vamos a borrar todo esto. Nuevamente, borrémoslo. Ya, ahora sí dejó borrar. Entonces tengo la uretra, ¿no es cierto? Tengo la vejiga ahí. Entonces tendríamos nosotros acá, ¿a quién tendríamos aquí? Tendríamos nada más y nada menos que, básicamente aquí, al introito vaginal. Vamos, introito vaginal. Entonces había otro músculo que decíamos que es el pubo vaginal, que iba a venir desde acá hacia la vagina. Entonces, cuando vienen estas fibras longitudinales, se dirigen a esas fibras que son parte del elevador del ano, pero son pubovaginales. Entonces, Rubier te va a decir que este posiblemente era un músculo conocido como recto vaginal. Pero también te va a decir la misma historia. Te va a decir que básicamente estos señores podrían ser simplemente un artificio, así como lo llama, es decir, como que es solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más que una ilusión. O sea, en pocas palabras, sí existen las fibras que bajan longitudinalmente y que se van por arriba del elevador del ano y que van a estos sectores, pero con su función no es realmente ser, o no tiene una función como un músculo verdaderamente dicho de actuar, contraerse, o sea, es decir, no tienen las características como para ser llamados músculos en realidad, pero sí existen estas fibras que se van desde el recto hacia la uretra
y desde el recto hacia la vagina. ¿A través de quién? A través de fundirse y unirse a las fibras del elevador del ano. Entonces, como te decía, ahí tienes que acordarte el primer dibujo. En el elevador del ano teníamos al pubo rectal y al pubo vaginal. Entonces, las fibras longitudinales lo que van a hacer es usar o las fibras del pubo vaginal o usar las fibras del pubo rectal. Sí, entonces al usar las del pubo rectal van a poder alcanzar la uretra porque está aquí, más pegado acá, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, el pubo vaginal alcanzaría la vagina y ahí tendríamos básicamente ese músculo que estaría llegando a esas partes. Como te digo, serían artificios. Yo lo hago separado, doctores. Ustedes tienen que acordarse que aquí se va a formar un diafragma, sí, pero las fibras están pegaditas. Se va a formar un diafragma, es un hiato que va a estar formado. Entonces, el ligamento, este diafragma vaginal, va a estar siempre, perdón, este diafragma pélvico va a estar dejando esos orificios, pero obviamente están bastante relacionados. Uno se lo hace separado un poco como por vida. Entonces ahí tendríamos ese músculo que estaba preguntando nuestro amigo. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de estos señores dos músculos? Aquí sí hay una parte muy importante, entonces ya tienes una idea de esto. La otra parte que uno tiene que saber básicamente es la parte de eh, lo que sería, mis estimadísimos amigos, lo que sería pues el músculo esfínter, los esfínteres. Entonces, si ponemos acá nuevamente, ya no creo que necesitamos poner el coxis, porque ya sabemos que ese ángulo que está aquí está formándose a nivel del coxis, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí se reconoce, doctores, ¿no es cierto?, es que las fibras circulares que venían acá profundas, fibras profundas son circulares, aquí a este nivel se van a condensar, es decir, se van a hacer más abundantes y van a terminar formando pues el esfínter anal interno. El esfínter anal interno, ¿no es cierto? Que eso obviamente lo están rodeando tanto por delante como por detrás. Ok. Entonces, otro músculo que tenemos acá, pues va a ser el músculo esfínter anal externo. Pues este esfínter estaría por aquí, pero la particularidad es que sobrepasa aquí, lo sobrepasa y se coloca aquí adelante. Eso es lo que te dice Rubio, que lo sobrepasa. Y se coloca aquí adelante el esfínter anal externo. Y este esfínter anal externo, entonces, aquí tenemos así, y aquí vamos a tener básicamente así, pongámoslo así para diferenciarlo un poquito. ¿Sí? Todo esto es esfínter anal, todo lo azul es esfínter anal externo. Nada más que por didáctica queremos diferenciar. Entonces, si aquí nosotros ponemos, ¿no es cierto? Pondríamos aquí la piel, ya la piel, la parte más externa, entonces ahí te puedes dar cuenta cuál es la particularidad. El esfínter anal externo se encuentra obviamente externo hacia el esfínter anal interno, pero en este punto lo sobrepasa en este punto, ¿ok? Entonces, en este punto lo sobrepasa, pero acá arriba, aquí me quedé corto, acá arriba en cambio, este punto sobrepasa al otro esfínter. Sí, lo está sobrepasando. Lo va a sobrepasar. El interno entonces lo sobrepasa al externo acá arriba en la parte proximal o parte superior y en cambio el externo lo sobrepasa en la parte inferior. Entonces, como está debajo de la piel, esto también sí ya lo mencionamos, está debajo de la piel, esta sería la porción subcutánea del esfínter y subdérmica o intradérmica del esfínter anal externo. Obviamente también estaría acá, ¿no? Sí, están cubriéndolo completamente, nada más que ya sabe usted, por didáctica, eso estaría así, pues cubriendo, ¿no? Entonces, básicamente tendrías la porción subcutánea, esta de acá sería la porción profunda sería esta de acá, la porción, perdón, superficial y la porción profunda. Entonces, pongámosle aquí para diferenciar. Sí, la porción subcutánea, sí, o intradérmica o subdérmica sería la parte más externa, la porción superficial y la porción profunda. Entonces, esto es súper importante recordar porque aquí cualquier lesión a este nivel, el primero que puede lesionarse es el esfínter anal externo y lesionar este esfínter anal externo, aunque tenga las otras de acá, me va a causar problemas de continencia. El paciente va a tener problemas de continencia y eso es algo terrorífico para un paciente. Si hay algo muy desagradable para un paciente es tener este problema, ¿sí? Este problema es muy terrorífico acá porque este músculo cuando es lesionado o se relaja completamente y ya no funciona o se cicatriza de tal manera que se cierra y el paciente va a tener deposiciones terriblemente dolorosas
Y la otra situación es que nunca va a poder controlar su esfínter y involuntariamente se va a escapar cualquier material que se encuentre en la ampolla rectal. Sí, cualquier material que se encuentre ahí, sea gases, heces, cualquier cosa, y eso es, como te puedes estar imaginando, un punto demasiado desagradable para un paciente. ¿Sí? Entonces, hay una cirugía que se hace aquí, que es la de último, ya no hay más, pero no suple la función del esfínter. Aquí se llama cerclaje. Si nosotros ponemos al paciente en posición de ginecoloide, se llama, ¿no es cierto? Aquí tendrías las nalguitas, salieron medio raras, pero aquí tendrías pues el agujero anal. Entonces hay una cirugía que se hace con un material especial, con un hilo casi que parecido al nylon, al alambre, y se cose así y se deja dos chicotes aquí, ¿sí? O sea, si me va a entender, entras con la aguja por aquí y vas cosiendo, alrededor del ano, y dejaste un chicote. Estos dos chicotes los vas a unir, los vas a hacer un nudo, como cuando amarras tus zapatos, ¿sí? Y aquí vas a poner un dilatador anal, ¿cómo te diría? Es como decir, un tubo, como una sonda, pero nada más que es de metal, un tubo, como decir la lámina de un esfero, metal acá, ¿no es cierto? Lo colocas ahí y esto cierras y lo ajustas aquí. Y obviamente al final ya cuando haces bien los nudos y ajustas, este es un hilo que no se absorbe, se va a quedar ahí a never forever. Va a quedar ahí el nudito, se hace el nudo más pequeño lo posible que puedas para que no estorbe ni moleste, y vas a quedar este orificio anal cerrado, un poco cerrado, se llama cerclaje, sí, hacer un cerclaje, y queda un poco más cerrado, porque cuando se quedó completamente dilatado, pues ya no funciona para nada. Lo cierras un poco y le permite por lo menos al paciente tener la sensación, va a poder sentir que la ampolla rectal está llena, porque aquí como ya está con menor diámetro, se atranca un poquito el contenido fecal, se atranca un poquito el contenido de heces a este nivel, entonces el paciente tiene tiempo para decirle que el recto ano le comunique al cerebro que hay ampolla rectal llena y va a tener un poco de tiempo, 10, 15, 20 minutos, como para buscar un baño y poder ir a hacer la deposición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que actualmente se puede ofrecer a este tipo de pacientes cuando hay lesión del recto. No hay otra historia, no hay más. Hasta el momento no hay otra posibilidad. ¿Sí? Pero lo peor que podría pasar, por ejemplo, es que sea lo contrario. Cuando se lesionó esto, yo tuve una paciente que le habían hecho unas cirugías de hemorroides, lamentablemente se equivocaron, ¿sí? Y cuando yo iba a examinar esta región, pues obviamente uno intenta hacer un tacto rectal y mi dedo índice no entraba aquí, doctores. No entraba. O sea, para que te des cuenta cómo estaba esta contracción que se había formado por la lesión, estaba terrible y la señora, ya te puedes imaginar, tenía terribles dolores en el momento de hacer la deposición. Entonces, ¿y qué hay que hacer ahí? Yo soy cirujano, no soy especialista, ya te dije, coloproctólogo es el especialista, tuve que decirle, señora, lamentablemente no le puedo ayudar porque si me meto aquí puedo lesionar. Por teoría sé lo que hay que hacer, pero como no he operado mucho, hay que ser responsable, o sea, no he operado mucho, no he operado nada de esfínter, no es mi especialidad de esfínter anal. Entonces, pero por teoría se sabe que, y fue mi profesor, un coloproctólogo, en esta parte nos enseñan una parte a nosotros. Mi profesor, cuando yo le pregunté de esto, ¿qué se hace? Dice, tienes que coger el bisturí y cortar las fibras de manera que el músculo se relaje. Si tienes suerte, sí, literal, si tienes suerte, lo hiciste bien, ellos ya tienen años de experiencia, vas a dejar al músculo lo suficientemente relajado como para que suceda lo mismo que en el cerclaje que te dije hace rato, o sea, se relaje de tal manera que ese paciente tenga un tiempito para poder buscar un baño. Si lo haces demasiado profundo, el paciente va a terminar en cerclaje. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este tipo de cosas, por eso es delicado esto. Además, ¿por qué es esto de que no puedes sentir? Porque ya vamos a ver inervación, está inervado por el plexo sacro. Este señor está inervado por el plexo sacro. Por lo tanto, es decir, nervios espinales tiene contracción voluntaria. ¿Sí? Este tiene contracción voluntaria. Sí, eso tiene contracción voluntaria y como todo músculo, pues es susceptible de ser manejado y también tiene susceptible de fatiga, lesión y todo ese tipo de cosas. Entonces, en cambio, el otro va a tener inervación del plexo pudendo. Entonces, ya vamos a ver eso en inervación. Entonces, ahí tendrías esta situación. ¿Qué más te va a decir Rubier? Mr. Rubier te va a decir que unas fibras longitudinales. Ojo acá, sí se dijo a un tiempo, las fibras circulares van a terminar formando al esfínter anal interno
Y las fibras longitudinales se dijo, ya no es correcto, repito, no es correcto, pero alguna vez sí se consideró que las fibras longitudinales terminan formando el esfínter anal externo. Rubier ahora ya lo dice bien, dice, algunas fibras vienen por aquí, cambiémoslo de color, a ver qué color le ponemos para que no se nos confunda. Ya, unas fibras longitudinales vienen por aquí y lo que van a hacer es meterse entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Es decir, que realmente no van a formar el esfínter anal externo, sino que van, se consideraba, como te digo, se consideraba que al venir acá, pues iban a formar este esfínter, pero no, sabemos que ahora es completamente independiente. Entonces van a colocarse entre los dos. Y de pasadita ahí te puedo decir que este es un espacio. Hay un espacio entre el esfínter anal interno, espacio virtual, y el esfínter anal externo que se llama el espacio interesfinteriano. Cuando veas hemorroides en cirugía, sí, te van a tener que explicar esta partecita de unos espacios, porque como es un espacio, ¿te acuerdas cuando hablábamos de abscesos? Aquí se puede llenar de pus. Esta parte, el espacio interesfinteriano. Entonces, eso es un absceso interesfinteriano. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos esa pequeña parte del señor Don Esfínter. Entonces, eso sería básicamente la musculatura de este sector. Wop, shooby wop, shooby wop.